Antes de comenzar con el video de esta jornada, quisiera compartirles la oportunidad que yo tuve de conocer a Javier Azcargorta en persona. Les voy a dejar la imagen de ese encuentro que obviamente sucedió hace ya muchos años. Era la Feria del Libro del año 2018 y me dejó una gran enseñanza Javier Azcargorta. En aquella oportunidad Javier Azcargorta estaba presentando su libro, el libro que aquí tengo en mis manos, Difícil de entender, imposible de olvidar. Un libro que es fantástico porque tiene toda la historia, toda la intrahistoria de la selección boliviana del 93, del 94, todo lo que pasaba en ese vestuario, todos los problemas, todo lo que se decían, las ilusiones, los miedos. Es un libro que realmente te pone en ese escenario, te hace vivir lo que era ser parte de esa selección del 93, del 94. Y obviamente muchos más datos personales en este trabajo autobiográfico de Javier Azcargorta. Y como se imaginarán, ese año 2018, pues todos querían hablar con Azcargorta, todos querían estar en esa presentación del libro, todos querían saludar a Azcargorta, conseguir un libro firmado. Y como se imaginarán, había montones de periodistas, incluso jugadores de fútbol profesionales. Estamos hablando de muchísimas personas y también muchísimas personas importantes en este evento. Y si bien había una fila muy larga y cuando te tocaba acercarte a Azcargorta no tenías mucho tiempo, Azcargorta, con todo el cariño, con todo el respeto hacia mí, que yo no era absolutamente nadie, yo era un simple niño, y Azcargorta me saludó de la mejor manera, e incluso me dedicó el libro, que yo no entiendo cómo lo hizo. Para futbolista zurdo, con cariño y la firma de Javier Azcargorta. Y como les digo, había periodistas, había jugadores profesionales, había de todo, había muchas personas y Azcargorta de la manera más cálida me recibió, me saludó, me firmó el libro. Y bueno, también aprovechando esa oportunidad, pues pude conseguir una de estas camisetas de la selección del 94 también con la firma de Azcargorta. Y sin duda que para mí, creo que para todos los que vivimos el fútbol boliviano, creo que es una pérdida muy, muy grande. Muy triste. Porque es uno de los hombres más importantes de toda la historia de nuestro país, de toda la historia de nuestro fútbol. Es el único técnico que llevó a la selección boliviana a un mundial, mediante eliminatorias. Esperemos que Óscar Villegas el próximo año también entre a esta lista que solo sería de 2 entrenadores. Y si bien da mucha tristeza todo lo que ha pasado con Azcargorta en esta jornada triste, 14 de noviembre del 2025, creo que más allá de la tristeza también sería bueno reflexionar y ver las grandes enseñanzas que nos ha dejado Azcargorta. Y espero que se puedan quedar hasta el final de esta reflexión que hemos preparado para todos ustedes. Porque más allá de la tristeza, creo que siempre habrá que guardar las ideas y los ideales y los valores que intentó en todo momento transmitir Javier Azcargorta. Comencemos. Muchos periodistas, equipos, instituciones, personalidades relacionadas al fútbol han dado su pésame a la familia de Javier Azcargorta y eso te muestra que es un técnico que ha tenido una influencia muy muy grande tanto en el fútbol español y obviamente aquí en Bolivia y también en otros países del mundo. En la parte final de este video les he preparado un pequeño resumen de todas las instituciones y todos los periodistas que se han acordado de Javier Azcargorta en este día bastante triste. Como les decía, Javier Azcargorta es un técnico que creo que ha tocado y ha hecho
vivir y disfrutar al fútbol a 2 o 3 generaciones de hinchas de futboleros aquí en nuestro país. Porque Javier Escargorta ha sido uno de los principales artífices y uno de los hombres más importantes de Bolivia para la clasificación al Mundial de 1994. Y todas las personas que habrán vivido esos momentos que seguramente fueron una locura, una maravilla, vivir una clasificación de Bolivia al Mundial en unas eliminatorias muy complicadas y unas eliminatorias muy bien jugadas por parte de Bolivia, ganándole a Brasil por primera vez en eliminatorias, quitándole un invicto histórico a la selección brasileña en un partido mítico en el Hernando Siles. Y bueno, obviamente ese empate final en Ecuador que nos dio la clasificación. Yo creo que haber vivido esa época sin duda habrá sido un sueño y una maravilla. Y todos los que habrán vivido esa época recordarán con mucho cariño la etapa de Escargorta. Pero también para los que no tuvimos la oportunidad de vivir esos grandes momentos del 94, sí que también Escargorta nos dejó un magnífico y un muy bonito recuerdo de Bolívar en la Copa Libertadores del 2014. Y por eso digo, Escargorta ha tocado a 2 o 3 generaciones de futboleros del país, a los que vivieron el 94 y a los que también tuvimos la oportunidad de vivir esa magnífica Copa Libertadores del 2014. Yo creo que el trabajo de Escargorta en Bolivia se resume simplemente en una palabra, en tener fe. Porque Escargorta tenía mucha fe, tenía mucha esperanza, tenía mucha creencia en que se podían conseguir grandes cosas. Y creo que tal vez tiene que venir un extranjero a venir a decirte eso. Porque tal vez aquí en Bolivia tenemos una mentalidad muy negativa. En general me refiero. Y tal vez tenía que venir alguien de afuera para recordarnos que somos capaces de grandes cosas. Y yo me quedo con eso, de Javier Escargorta. Que obviamente tuvo muchas dificultades a la hora de entrenar a la selección boliviana para el 94. Hubo un paro de futbolistas, se suspendió la liga. Pero él supo ver que también eso podía ser una gran oportunidad. Y se llevó a toda la selección, fueron a entrenar a España, hicieron un microciclo. Obviamente el fútbol era completamente distinto y las eliminatorias se jugaban en un espacio de tiempo mucho más corto, lo que te permitía tal vez trabajar de mejor manera con la selección, algo que es prácticamente imposible hoy día. Pero ante ese paro de futbolistas, ante esas adversidades, dificultades que de por sí tiene el fútbol boliviano, Javier Escargorta encontró una manera positiva de ver todo ese problema y de lograr sacar el máximo provecho a cualquier situación. Y gracias a que la selección entrenó en España, se logró alcanzar un muy buen nivel, se armó un buen equipo, se armó un buen proyecto, un buen grupo. También hubo dificultades durante el camino. El partido con Brasil, Platini Sánchez, ex entrenador de Oriente Petrolero, falló un penal, parecía que empatábamos con Brasil y en los minutos finales Bolivia logra marcar 2 goles para quitarle el invicto a la Canariña. Y creo que eso es Escargorta, un hombre con mucha fe, con mucha creencia, de decir, sí se puede, tengamos un poquito más de fe, un poquito más de esperanza. Y con Bolívar fue exactamente lo mismo. Y con Bolívar yo obviamente me acuerdo mucho más y he estado más al tanto de eso porque es una etapa que sí tuve la oportunidad de vivir. Y todos recordarán que el Bolívar de 2014, los primeros meses hasta la llegada de Escargorta, era un completo desastre. Bolívar en el inicio del 2014, nadie creía que Bolívar podía hacer algo en la Copa Libertadores. Es que es así. Tú veías a ese Bolívar en los primeros meses del 2014 y no había forma. No había forma de creer que ese Bolívar podía llegar a unas semifinales de Copa Libertadores. Nadie lo creía, era imposible. Era imposible.
porque Bolívar comenzó mal. William Ferreira, que termina siendo la figura de esa Libertadores del 2014, marcando golazos espectaculares. William Ferreira empezó la temporada en un nivel muy bajo, fallando un penal contra San José en un partido con una tarde lluviosa, era un domingo. Yo lo tengo guardado en la memoria. Perdimos con San José. San José utilizaba unas poleras verdes, Bolívar estaba con una polera negra. Los titulares al día siguiente en La Razón era tarde gris. Y ese Bolívar no tenía ninguna chance de competir en Libertadores, mucho más viendo el grupo que nos había tocado y los malos resultados de las primeras fechas. Porque antes de la llegada de Ascargorta, Bolívar jugó contra Emelec, perdimos 2-1 en Ecuador con gol de Callejón. Y con León de México también empatamos en La Paz perdiendo puntos importantes. Rommel Quiñones tapó ese penal a Rafa Márquez que también fue decisivo. Y Vladimir Soria, que comenzó como técnico esa temporada, recibió muchas críticas. Bolívar estaba lejos en la lucha por el título de la Liga Boliviana. Después de fallar en las 2 primeras fechas de Libertadores en un grupo complicado, complejo, con Emelec, con los equipos mexicanos como León, que siempre eran muy fuertes, y con un Flamengo, que tal vez ese Flamengo no era tan difícil como el Flamengo de estos últimos años, que ya los equipos brasileños sacaron mucha ventaja, pero no dejaba de ser un equipo muy importante dentro de Brasil y dentro del continente. Y Ascargorta decidió llegar a Bolívar en uno de los momentos más complicados del club. Y Ascargorta dijo, sí se puede, y apenas llegó 2 días después le tocaba debutar en uno de los escenarios más complicados, donde te puede tocar un debut como es el Maracaná, y contra el Flamengo en una fecha 3 de Copa Libertadores, donde si perdías ese partido, pues prácticamente estábamos eliminados. Si Bolívar perdía ese partido, ya prácticamente estábamos eliminados de todo, porque solo clasificaban los 2 primeros. Bueno, ahora que recuerdo el antiguo formato de la Libertadores, era muy entretenido también, solo pasaban los 2 primeros, valía el gol de visitante. ¡Qué recuerdos! Y va Ascargorta, que prácticamente tuvo un entrenamiento o 2 entrenamientos como técnico de Bolívar antes de debutar con Flamengo. Y Bolívar juega uno de los mejores partidos de su historia en Brasil y sacamos un empate 2-2. Histórico y empezamos ganando con ese gol de Capdevila. Después nos remontaron, parecía que ya no había chance, ya no había ilusión, y creo que es algo que se repite. Es algo que se repite en la historia de Ascargorta. Parece que los partidos se complican, como el de Brasil, que fallamos un penal, o como este partido con Flamengo, donde empezamos ganando, pero después nos remontan, estamos perdiendo 2-1 y faltando 10 minutos. Aparece Ricardo Pedriel, que tampoco tuvo un paso exitoso por Bolívar y tal vez solo llegó a Bolívar a marcar ese gol histórico. Con un centro de Ferreira, la baja precioso de pecho, define de zurda, Pedriel marca el 2-2. Y el debut de Ascargorta en el Maracaná es con un empate frente a Flamengo que todavía nos dejaba con vida en esta Copa Libertadores. Y yo creo que a eso se resume la historia de Ascargorta, tener fe incluso en los momentos más difíciles, incluso en los momentos más complicados. Y ya después con ese empate, yo creo que todos empezamos a confiar, todos empezamos a creer, a ilusionarnos. Y a partir de ese momento Bolívar se vuelve una máquina en la Libertadores. El siguiente partido también era otra vez muy complicado contra el Flamengo en casa. Teníamos que ganar sí o sí, ya no había margen de error. Empezamos ganando temprano con un penal de Juan Carlos Arce, un penal que le hicieron a William Ferreira al minuto 4. Y de ahí aguantar el partido completo que terminó 1-0. Y ya en las últimas fechas Bolívar seguía con la obligación de ganar. El grupo era muy complicado, no era como ahora. Esta última edición de Libertadores hasta con 7 puntos podías terminar segundo, como lo hizo Cerro Porteño en el grupo de Bolívar en esta edición 2025, pero ese 2014 la fase de grupos fue muy reñida. Y si Bolívar no sumaba puntos frente a León en México, también íbamos a quedar eliminados.
Y otro partido donde aguantamos con todo México, partido tarde, 10 de la noche, 11 de la noche. Y William Ferreira marca un balonazo ahí espectacular, un golazo de fuera del área al ángulo. Ganamos en México de manera increíble. Y ya la última fecha le ganamos a Emelec también en La Paz 2-1. Clasificamos como primeros de grupo. Algo que prácticamente nunca pasaba en la historia de la Libertadores, que un equipo pase como primero. Y nos metíamos en octavos de final. Y otra vez el León de México, que fue un rival muy, muy complicado. Empatamos 2-2 en México. Otro partido difícil donde lo tuvimos para ganar también. Empezamos perdiendo, después empató Callejón. Lo dimos vuelta, creo, con gol de Arce en el segundo tiempo. Nos empataron, terminó 2-2. La vuelta en La Paz, empezamos perdiendo. Lo empata Ronald Teguino, creo, o fue Nelson Cabrera. Aguantamos el partido de la mejor manera que pudimos y entramos a cuartos. Y ya en cuartos con Lanús otra vez. Otro de esos partidos donde todo lo ves negro, todo lo ves complicado. Y parece que no lo vas a lograr. Lanús que te marque el gol al minuto 7. Parece que va a ser una llave muy, muy difícil. Bolívar que aguanta como puede. Llega el último minuto y Ferreira marca ese golazo para marcar el 1-1. Y ya después en la vuelta ya toda una fiesta con el gol de Arce, la clasificación a semifinales que fue histórica. Y todo gracias a la fe de Ascargorta. Bolívar tenía muy buen equipo. Tenías a Callejón, tenías a Arce en su mejor momento, el 2014, un jugadorazo. A William Ferreira en su prime. Tenías un muy buen mediocampo, tenías a Walter Flores ya en sus últimos años, pero todavía jugando en un gran nivel. Tenías a Damir Miranda, tenías a Nelson Cabrera, que estaba muy bien. Ronald Teguino, que era más o menos criticado en su momento, pero también te daba mucha seguridad. Edemir Rodríguez, que era un jugadorazo. Luis Gutiérrez, los españoles, Capdevila. Había otro español, Eduardo Moya también, que llegó con... Todos los españoles llegaron con Miguel Ángel Portugal la temporada anterior, el 2013. Y Bolívar tenía un equipazo, obviamente teníamos un equipazo, pero ese equipazo en los primeros meses de 2014 era un desastre. Ferreira no le metía goles a nadie. Estábamos en una dinámica muy, muy negativa. En Libertadores fallamos los 2 primeros partidos, parecía que ya estábamos eliminados. Y como les digo, en ese peor momento apareció Ascargorta y dijo, se puede, vamos a hacerlo y todo lo que vino después fue maravilloso. Y sí, San Lorenzo nos eliminó. Yo creo que para hablar de ese partido con San Lorenzo haría falta un video aparte porque pasaron cosas muy raras, se vendieron las entradas antes del partido de ida. Bolívar era local en la revancha. Y las entradas para el partido de revancha de manera sorpresiva se vendieron antes de que se juegue el partido de ida. Algo muy extraño y como les digo, pasaron muchas cosas extrañas. El Mundial de 2014. Pasaron muchas cosas extrañas antes de jugar con San Lorenzo. Valdría la pena hacer un video aparte analizando todo ese partido y esas semifinales. Pero más allá de eso, Ascargorta... Y Ascargorta tampoco es, no, hay que tener fe y listo. Ascargorta también era un técnico muy trabajador y que armaba muy bien el equipo. Y por eso después de ese éxito de Libertadores no fue un éxito puntual, sino que Javier Ascargorta en la temporada siguiente, a lo que terminó esa Libertadores, Ascargorta dirigió un año más a Bolívar. Entró en marzo más o menos de 2014, se quedó hasta julio de 2015. Terminó la Libertadores más o menos en julio, agosto, y a partir de ese momento se queda un año más en Bolívar. Y en ese año adicional que se queda en Bolívar, gana los 2 torneos de Liga Boliviana, saliendo bicampeón con el Clausura 2014 y el Apertura 2015. Demostrando que tampoco Ascargorta era un técnico que solo te hablaba o solo había que tener fe, no. Ascargorta también era un técnico
muy trabajador y que obviamente de fútbol era un experto. No por nada dirigió en muchísimos países, estuvo vinculado al Real Madrid y tuvo una trayectoria fantástica donde ha dejado legado en todo lado. Y Ascargorta salió bicampeón con 2 torneos pues prácticamente perfectos con Bolívar. El primero creo que lo peleamos más con Oriente Petrolero y el segundo torneo, ya el de 2015, lo peleamos un poco más con el Tigre, también con Oriente. Y en ambos títulos Bolívar demostró muchísima superioridad. Pero yo creo que nadie al inicio de 2014 creería que Bolívar podía salir campeón de la liga y que Bolívar podía llegar a unas semifinales de Libertadores. Y Ascargorta, gracias a su trabajo, a su esfuerzo, a su lectura de fútbol, demostró que se podía hacer un gran trabajo con Bolívar. Y con la selección también. Es un día triste por lo que ha pasado, y si ustedes vieron el anterior video donde hablábamos del partido entre Bolivia y Corea, el análisis del partido, yo todavía no me había enterado de la noticia, pero en ese momento, en el video de esta mañana, yo les dije, creo que en el segundo tiempo los jugadores de Bolivia bajaron físicamente o tal vez anímicamente. Y tal vez en el entretiempo les dijeron a los jugadores, Ascargorta falleció. Parece que así fue. Parece que a los jugadores de la selección hoy día les informaron que Ascargorta había fallecido. Y en el segundo tiempo al parecer entraron incluso con algunos brazaletes negros. Y como les digo, es un día triste. Pero creo que Ascargorta tal vez nos ha dejado un gran mensaje. Y ese es el mensaje de la fe, de la esperanza, de siempre creer y confiar en que las cosas pueden salir mejor, incluso en los momentos más complicados. Sin duda un día triste, pero al mismo tiempo creo que vale la pena para recordar uno de los mejores mensajes del Bigotón. Chao, chao.